la presentación de la clase por escrito en la plataforma. El siguiente video es una especie de presentación sobre los diferentes registros en los cuales trabajamos cuando queremos representar o dejar plasmado la distribución y la disposición de los datos cuando uno hace un estudio estadístico. Previo a esto vamos a definir un par de conceptos que en el texto que yo pasé la clase pasada ya estaban mencionados y algo decía, pero bueno, es importante traerlos de nuevo para poder abordar después el tema de la distribución de los datos. Primero, ¿qué es una variable? Yo acá lo definí como características que pueden tomar valores diferentes de una unidad a otra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando uno estudia, yo acá puse algunos ejemplos: edad de una persona, estatura, nacionalidad, color de coche, preferido en este caso, número de contagiados por un virus. Esas son todas variables. Cuando yo hago un estudio y obtengo respuestas de estas variables, es ahí a donde nosotros nos encontramos con los datos que ahora vamos a presentar. Una aclaración que, bueno, justo puse esta imagen para recordarlo en la presentación. Nosotros a veces en el texto aparece como variables numéricas y variables categóricas, ¿sí? Bueno, acá falta una letra en la presentación. ¿Qué es una variable numérica? Bueno, una variable numérica es una variable cuantitativa que se puede contar. La variable categórica es una variable cualitativa. Yo acá marqué con rojo la edad de una persona. Una persona puede decir que tiene 5, 15, 25, 82 años. Lo represento con un número, independientemente que sea un dato discreto o continuo, ¿sí? Que ya sabemos lo que son. La estatura de una persona se representa con un número. En este caso, el número de contagiados por un virus también lo represento con un número. Ahora bien, las cualitativas, que hace referencia a una cualidad, por ejemplo, si yo hablo de nacionalidad o color de coche, yo no digo de nacionalidad 3, no, voy a decir argentino, brasilero, estadounidense, ¿sí? Eso es una variable, en este caso categórica o cualitativa, igual que el color de coche preferido, ¿no? Cuando yo veo los datos, es una especie de respuesta a estas variables de lo que estamos hablando. Es lo que hablábamos recién, estos 74 kilogramos, 1,82 m, brasilero, amarillo, esos son datos, son las respuestas de las variables. Las variables eran el color de coche, que en este caso la respuesta sería amarillo, la nacionalidad es la variable, brasilero es el dato, la estatura es la variable, 1,82 es el dato. Vamos a una tabla. En la parte superior de esta tabla tenemos alumno, edad, peso y barrio, como un relevamiento, suponemos, en una escuela. Estas son las variables: alumno, edad, peso y barrio son las variables. Por ejemplo, en la primera fila, Federico Álvarez, 17 años, 68 kilos y medio, del barrio San Vicente. Todas esas respuestas son los datos a la variable correspondiente. Estas variables que yo clasifiqué anteriormente en numéricas y categorías, acá las veo representadas. La edad y el peso son variables numéricas, y como variable categórica tengo alumno y el barrio. Una aclaración: que aquella variable categoría, nosotros pensemos que esto después lo vamos a representar en un estudio estadístico, necesitamos un número para trabajar. Yo no pongo Mariano Moreno en mi estudio, sino que se utilizan las cantidades y los porcentajes para representar los datos que arrojan estas variables categóricas. Por ejemplo, en este caso, yo podría decir que de esos 4 alumnos, ¿no?, que sería la muestra nuestra, el 50% vive en el barrio San Vicente, ¿sí? Que sería el primer, o sea, Federico Álvarez y Agustín Villa viven en el barrio San Vicente. Con ese 50% yo represento esa cantidad que corresponde al dato de las variables categóricas. ¿Qué es la distribución de una variable? Cuando nosotros hablamos de distribución de variable, vamos a tener en cuenta
¿Cuántas veces se repite? Acá yo tengo, que esto lo saqué del material que ya había pasado anteriormente, estadística para todos. Tengo una tabla donde aparece en la primera columna nivel de educación, segunda columna cantidad de personas, después vamos al porcentaje. Acá se clasifican en 5 categorías: sin instrucción, primario incompleto, primario completo, secundario completo, terciario completo y podría ser universitario. Se censaron acá, o sea, en realidad estos son datos del Ministerio de Educación, ¿no? Son 26.012.435 personas. En la primera fila, por ejemplo, sin instrucción me figuran 962.460 personas. Ahí yo estoy diciendo que las personas sin instrucción en total son ese número. O sea que esa variable para el nivel de educación sin instrucción se repite 962.460 veces. Esa es la frecuencia con la que se repite ese dato. Este es un concepto fundamental cuando nosotros armamos las tablas de frecuencia, que es la frecuencia absoluta, que lo designamos, como se ve acá abajo, F sub I o F abs, ABS, en algunos casos, que es la cantidad de veces con la que se repite un dato. Del otro lado son las frecuencias relativas, que acá figura como porcentaje, ¿cierto? Y está bien, pues esto sería 3.7%, 14.2%. La frecuencia relativa en realidad es la frecuencia absoluta dividido el número de datos. En este caso, si yo hago para la primera fila 962.460 dividido n, que n sería el número de personas, ese 26 millones, obtengo 0.37, que correspondería al 3.7% y yo multiplico por 100. Los datos, estamos siempre en datos categóricos, ¿sí? ¿Cómo represento los datos categóricos? Hay varias maneras. Las más comunes son un diagrama circular, un gráfico circular, que es el diagrama de tortas, donde yo, esto lo voy a trabajar con los porcentajes siempre, ¿cierto? Sigo con la primera fila, ese 3.7% es un 3.7% del total de la circunferencia, ¿sí? O sea, ahí tengo que hacer una conversión, una regla de 3 para saber cuál es el ángulo de ese sector circular. Lo mismo para otras. De esa manera siempre va a ser proporcional el ángulo que yo tome al porcentaje que le correspondería a esa variable. El gráfico de barras es similar, o sea, es el mismo procedimiento, nada más que en vez de verlo yo reflejado en un círculo, lo veo de manera vertical. En el eje horizontal tengo cada una de las categorías y en forma vertical, en este caso, los porcentajes. Bien, variables numéricas. Para las variables numéricas hay otras representaciones. En este caso vamos a trabajar con algunas, no con todas. Después por ahí, a medida que avancemos la materia, vamos utilizando alguna que otra nueva. La distribución de una variable nos dice cuáles valores puede tomar la misma y su frecuencia. Veces en las que se repite un valor. Esto es lo que ya habíamos hablado, la frecuencia es las veces en las que se repite un determinado valor. Yo puse estos dos, después vamos a ver otros más en esta misma presentación, pero porque son los más importantes. La tabla de frecuencias, que obviamente están las frecuencias absolutas, que es fundamental, y relativas porcentuales, y después se agregan algunos otros datos para uno tener plasmado en esa misma tabla todos los elementos que por ahí representan mejor la muestra, ¿sí? Después vamos a ir agregando otros a medida que avancemos. Por un lado la tabla de frecuencia decía, y por otro los histogramas. Esto como recursos fundamentales para el trabajo en estadística. Después vamos a sumar otros más en esta misma presentación decía, pero que son igualmente importantes, pero
a mi entender, no tanto como las tablas de frecuencia y los histogramas. Para variables discretas, obviamente que cuando hablamos de una variable discreta, la representamos con números naturales. Acá hay una problemática que se plantea en este material, yo la retomé. Se censaron 1000 familias y a cada una se le consulta por el número de hijos que tiene. Por ejemplo, el número 0, obviamente sin hijos, de esas 1000 hay 250 familias, por eso la frecuencia es 250. Con un hijo hay 200, con 2 hijos 300, bueno, y así sucesivamente. Fíjense, por ejemplo, con 9 hijos, que es muy poco probable encontrar una familia con 9 hijos, hay solamente una de cada 1000. Esta es la tabla. Solamente con la frecuencia absoluta podemos decir que una tabla de frecuencia, igual porque aparece ahí la frecuencia. Y acá al lado tenemos un histograma, que a diferencia del gráfico de barras, el histograma tiene algunas particularidades. En el material lo tienen bien detallado, donde las barras están todas juntas, el centro, que en este caso sería 0, coincide, ¿sí? Fíjense que en este histograma, cómo yo puedo representar la curva acá, y obviamente que se ve a simple vista que lo más probable es que las familias tengan entre 0 y 2 hijos, o 3, y a medida que avanzamos nuestra cantidad de hijos, la curva, si uno podría trazar una poligonal, es como que va decayendo, ¿sí? A medida que aumentamos la cantidad de hijos, esto sería más chico y es lógico.